Buenas noches. Envío mi historia para que la puedas compartir con toda tu audiencia. Fue algo muy tenebroso que me tocó vivir, y aunque fue algo desagradable para mí, espero que les guste. Mi nombre es André Galván, originario de México. Aquí he vivido toda mi vida y trabajado también. Allá por el 2011, yo trabajaba como repartidor en un restaurante de hamburguesas muy famoso. Yo creo que en todo el país. Laboraba de 3 a 11 de la noche de lunes a sábado. Y claro que al ir a tantos domicilios te toca ver toda clase de cosas. Y también tratar con personas muy extrañas o mal encaradas. Pero nunca me había pasado algo paranormal en mis entregas. Hasta esa noche. Fui a un domicilio a hacer una entrega. Ya iban a dar las 8 de la noche, pero aún quedaba poca luz del día. Al llegar al lugar toqué el claxon de la moto para que supieran que ya había llegado. Bajé de mi moto con el pedido y esperé afuera atrás de una reja que me permitía ver hacia el patio de enfrente, donde escuché la voz de una niña. Y en efecto, cuando volteé mi vista hacia el lado derecho del patio, allí había una niña de algunos 6 años sentada en el piso dándome la espalda. Y enfrente de ella estaban 2 niños, más o menos de su edad también. Y lo primero que noté es que eran gemelos. Hasta estaban vestidos igual. Los 3 estaban jugando, con unos juguetes sentados en el piso. La niña no sé qué tanto les decía, pero cuando notaron que yo estaba allí, aquellos gemelos me voltearon a ver, y desde ese momento no me quitaron la mirada de encima. Pero ya no sonreían ni jugaban con la niña. Solo estaban serios observándome, ambos sentados en la misma posición. No se podía diferenciar a uno del otro. Debo confesar que me sentí algo incómodo. Yo sé que solo eran unos niños, pero había algo en sus miradas que me inquietaba y me ponía nervioso. No me gustaba cómo me estaban observando, así que me hice para atrás en un punto donde ya no podían verme desde donde ellos estaban, ni yo a ellos tampoco. La pequeña seguía hablándoles como si nada. Yo volví a tocar el claxon de la moto para ver si alguien salía, y en efecto, de inmediato salió la madre de los niños. La señora caminaba hacia la entrada mientras me preguntaba apenada que si llevaba mucho tiempo allí. Yo le dije que no tenía mucho, que no se preocupara. Después de eso le preguntó a su hija que por qué no le había avisado, pero ella le respondió que no se había dado cuenta de que yo había llegado pues estaba jugando. Cuando me acerqué a entregarle el pedido, noté que la niña seguía sentada en el mismo lugar, pero aquellos 2 gemelos ya no estaban. Me atreví a decirle a la señora que sus otros 2 hijos sí me habían visto, pero que tal vez por estar jugando no quisieron irle a avisar que ya había llegado. Y en ese momento, la señora se quedó observándome con cara de confusión. Yo no tengo más hijos. ¿De quién estás hablando? ¿A quién más viste? Me respondió la señora algo preocupada. Yo no supe qué decirle en el momento, pues estaba tan confundido como ella. Lo que le respondí fue que vi a 2 gemelos jugando con su hija cuando llegué. Le pregunté que si no era a lo mejor algunos vecinitos quienes habían ido a jugar con ella. Pero ella me respondió que no, que en esa cuadra no había niños de la edad de su hija, y que nadie iba a jugar a su casa con ella. La pequeña era hija única, y solamente jugaba con sus amigos imaginarios, que su esposo y ella ya estaban acostumbrados a escucharla hablar sola, pues decía que tenía 2 amigos que siempre estaban con ella, pero que jamás los habían visto. Yo me quedé callado. La verdad ya no supe qué más decirle a la pobre mujer, quien se veía demasiado asustada para ese momento. Me sentí mal de haberle dicho, pero a la vez sabía que había hecho bien, pues debían saber que algo jugaba con su hija. 2 gemelos que tal vez ya no estaban en este plano, y que en sus miradas noté algo de maldad. Le pregunté que si estaba bien antes de irme, y me respondió que sí, que no me preocupara,
que su esposo no tardaba en regresar del trabajo. Después de eso le llamó a su hija para que entrara a la casa a cenar, y yo me retiré. Créanme que aún sigo con la imagen de aquellos dos niños. Desde el momento en que los vi, me transmitieron una vibra muy extraña, y me hicieron sentir nervioso e incómodo cuando se me quedaron viendo. Serios, y con una mirada fría. Una mirada que no es de un niño. Seguramente eran algo más. Esa es la única experiencia de índole paranormal que me sucedió en mi trabajo de repartidor. Claro que me ocurrieron otras cosas extrañas, y en otra ocasión compartiré otra anécdota. Hasta la próxima. Continuamos. Hola a todos. Mi nombre es Maximiliano, pero me dicen Max. Soy estudiante de medicina a punto de terminar la carrera, pero hace algunos años, cuando apenas empezaba con mis estudios universitarios, trabajé como repartidor en una pizzería de medio tiempo. Lo hacía por las tardes-noches, pues por las mañanas asistía a mis clases. Duré aproximadamente 4 meses en ese empleo, en donde mi trabajo era llevar las pizzas a los domicilios en la moto que se me asignó. Pero a continuación les contaré lo que me hizo renunciar en tan poco tiempo. En ese entonces yo era un joven de tan solo 19 años. Recuerdo aún esa noche. Iban a dar las 10 p.m. cuando recibí la orden de ir a entregar el último pedido del día. Era en una colonia un poco alejada del local. Sabía que llegaría muy tarde a mi casa, así que me apresuré para llegar lo antes posible y poder hacer mis tareas de la facultad. Llegué a aquel domicilio, que la verdad la casa estaba muy bonita. En el jardín frontal había muchas plantas y flores muy lindas. Aunque estaba algo oscuro, aún así podía verlas por las luces de la calle. Toqué el timbre, y una voz masculina me respondió desde adentro diciéndome que entrara, que la reja no tenía candado. Entré al patio. Allí esperé a que el señor saliera por la pizza y me pagara. Yo estaba parado tras la puerta principal. Supuse que el hombre no tardaría en salir, pues se había dado cuenta que yo había llegado con su pedido. Pero pasaron algunos minutos y nadie salía. De hecho, había un silencio bastante incómodo para mí, pues ya no había nadie en la calle, y la casa estaba muy silenciosa también. Me estaba impacientando, pues, como les comento, yo tenía algo de prisa por llegar a mi casa. Así que toqué la puerta 3 veces, mientras le decía en voz alta que su pizza había llegado, pero nadie salía. En eso sentí que algo tocó mi tobillo. Yo me asusté y di un salto hacia atrás. Y cuando bajé la mirada para ver qué había sido lo que me había tocado, vi una mano saliendo por la pequeña puerta de mascotas, y encima tenía el dinero de la pizza. Pero lo que me hizo dejar caerla y después salir corriendo fue que aquella mano estaba muy hinchada y muy blanca. Era la mano de una persona difunta. Lo supe de inmediato, pues estaba estudiando medicina. Sabía exactamente cómo lucía un cuerpo sin vida. Me subí en la moto y conduje al local lo más rápido que pude. Estaba muy asustado y mi corazón no dejaba de palpitarme muy rápido. Sentí mucha adrenalina en ese momento. Al llegar le conté al gerente lo que me había pasado, y él de inmediato llamó a la policía para ponerlos al tanto. Y resultó que, en efecto, cuando los oficiales allanaron aquel domicilio, adentro se encontraron con una escena de terror. Tirada en la entrada estaba el cuerpo de una mujer de la tercera edad sin vida, y a unos metros de ella también encontraron a un gato sin vida. Era la mascota de la señora. También encontraron la caja de pizza vacía arriba de la mesa, pero no había rastro del asesino. No dejó ninguna huella.
Aquella mujer vivía sola con su mascota, pues su historia salió en los medios y los vecinos decían que era una mujer muy solitaria. No tenía hijos y nadie nunca la iba a ver. Y la verdad sentí mucha pena por ella, por cómo terminó. Pero lo que más me daba terror era aquel enfermo criminal y su mente retorcida, pues estoy seguro que disfrutó asustándome, poniendo en la mano de aquella mujer sin vida el dinero y sacarla por la puerta de la mascota. No sé qué clase de psicópata hay que ser para hacer algo así. Y no sé qué hubiera pasado si me hubiera quedado ahí más tiempo. Tal vez yo también hubiera sido una de sus víctimas. Después de eso no pude seguir en aquel empleo. Lo dejé y me conseguí otro al poco tiempo. Pero esa noche sin duda nunca la voy a olvidar. La llevo presente todos los días de mi vida. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. ¿Qué tal, comunidad del sector del terror? Mi nombre es Edgar. Tengo 35 años actualmente, pero hoy quiero contarles una anécdota que me ocurrió cuando tenía 23 años y era repartidor de un restaurante de pizza aquí en Tijuana. Esa pizzería cerraba hasta la 1 de la mañana, pues estaba cerca de la zona de bares y centros nocturnos de la ciudad, y aprovechaban que muchos jóvenes iban a cenar ahí después de la fiesta. Yo no tenía problemas con eso. Me gustaba conducir en la moto por la madrugada, cuando todo estaba más tranquilo, fuera de esa zona evidentemente. Y aunque eran pocos, sí había pedidos a esas horas de la noche. Y aquí es donde comienza esta macabra experiencia. Una noche, eran exactamente las 12 de la mañana cuando entró una llamada. Yo estaba en el mostrador platicando con mi compañero, quien atendía la caja registradora y tomaba los pedidos. Él atendió la llamada y me dijo que tenía trabajo. La pizza salió casi de inmediato y yo me fui a entregarla. Conduje como por 15 minutos hasta que llegué a aquella casa. Pero al llegar yo pensé que me había equivocado de domicilio, pues la casa se veía muy descuidada y oscura, como si estuviera abandonada. Volví a confirmar el número con el que me habían anotado, y en efecto, esa era la casa. Pero no se veía que hubiera nadie allá adentro. Me bajé de la moto y tomé la pizza. Recuerdo que había una cochera larga y oscura, pero no tenía portón. Podías entrar como si nada hasta el fondo, en donde estaba la puerta principal. Pero, sinceramente, me daba algo de miedo hacerlo, pues de verdad el lugar estaba bastante oscuro. Caminé unos cuantos pasos hacia adentro, sin entrar hasta el fondo de la cochera, y grité que la pizza había llegado. Y en eso me respondió una voz masculina desde adentro de la casa, y solamente me gritó: «Entra». Yo me quedé parado unos segundos observando el entorno, pues no me daba confianza ir hasta el fondo. Pero en eso volvió a gritar que entrara, pero esta vez más alto y con una voz más grave. Apenas iba a empezar a caminar, cuando escuché que una señora me hablaba desde la banqueta. Era una señora que traía muchos perros de la calle con ella. Se veía algo descuidada, como si fuera una persona en situación de calle, pero parecía estar muy consciente, pues cuando salí para ver qué quería, lo primero que me dijo fue que no entrara a esa casa. Yo le comenté que habían ordenado una pizza y tenía que ir a entregarla, pero ella me respondió que en esa casa no vivía nadie. Cabe mencionar que sus perros empezaron a ladrarle a la casa, y unos se alejaban como con miedo. Mientras tanto, la señora me contaba que esa casa estaba deshabitada, que hacía un año que había fallecido el dueño, un señor de 60 años quien vivía solo, pero que le gustaban mucho los hombres jóvenes, pues siempre lo veían entrar con uno diferente a su casa. Pero tiempo después él falleció. La verdad yo me quedé atónito, aunque la verdad a este punto ya no sabía si la mujer estaba bien de sus facultades mentales.
Les juro que hablaba con mucha seriedad y le creí todo lo que me dijo, pues sus perros no dejaban de ladrar hacia aquella casa, y ella misma me comentó que a sus perritos no les gustaba pasar por ahí, pues se ponían muy nerviosos. Yo le comenté que alguien me había contestado desde adentro. Le pregunté que si no estaba habitada por un nuevo dueño, pero ella me respondió que observara bien la casa y las condiciones en las que estaba, pues la cochera estaba llena de basura y olía a materia fecal. Y después me preguntó con ironía que si creía que alguien iba a vivir en ese lugar. Yo solo me le quedé viendo, pues no sabía qué hacer. Ella me dijo que por mi bien mejor me retirara, pues no había nadie allá adentro. Por lo menos nadie vivo. Después de eso, ella se fue junto con sus perros, y yo decidí irme también. Llegué al local con la pizza. Mi compañero me preguntó que por qué no la había entregado, y yo le conté lo que me había sucedido. Él me dijo que hice bien en no entrar, que la situación estaba muy extraña, aunque él estaba escéptico a que hubiera un fantasma ahí. Él estaba con la idea de que tal vez era alguien que quería hacerme daño, pero en fin, así lo dejamos esa noche. Esa misma semana, un día después de mi día libre cuando me presenté a trabajar, mi compañero el de la caja, lo primero que me dijo fue que el día anterior habían llamado de nuevo desde aquella casa y que otro repartidor había ido a hacer la entrega, pues el gerente se encontraba en el lugar. Y a pesar de que él le contó lo que me había pasado a mí en aquella ocasión, él obligó al repartidor a ir. Por supuesto le dijo que no entrara, que esperara que la persona saliera por su pedido. El chico tuvo que ir y regresó pálido del miedo. Nos contó que entró hasta el fondo en donde se encuentra la puerta principal. Tocó varias veces, pero nadie abría, hasta que escuchó la voz de un hombre quien le decía que entrara. Por supuesto que el chico no entró, pero sí se quedó parado tras la puerta. Cuenta que la puerta se abrió de repente, pero estaba muy oscuro y no podía ver absolutamente nada hacia adentro. Pero que en cuestión de segundos, sintió como algo lo jalaba hacia adentro. Pero dice que no era una persona, pues no vio ninguna silueta de nadie que estuviera ahí. No supo qué fue, pero logró salir corriendo del lugar y regresó al local casi sin habla. El gerente hizo un reporte a la policía explicándoles lo que había pasado. 2 oficiales habían ido esa misma noche, pero evidentemente la casa estaba abandonada. No había nadie allá adentro. Ni siquiera había muebles. Era una simple casa abandonada. Yo sentí tanto terror al escuchar eso, pues no sé qué hubiera pasado si la señora no me hubiera advertido de lo que ocurría en ese lugar y yo hubiera entrado por esa puerta. Después de eso, mi compañero recibía llamadas de aquella casa muy seguido, pero siempre a las 12 de la noche. Dice que era la voz de un señor quien hablaba, ordenando una pizza al mismo domicilio, y después colgaba. Por supuesto que ya nadie fue a hacerle la entrega. Simplemente lo ignorábamos, y así duró varias semanas, hasta que por fin paró. No sabemos por qué llamaba a ese local, o si también llamaba a otros locales. Tampoco sabíamos desde dónde lo hacía, pues en esa casa no había nada, ni teléfono, aunque las llamadas venían desde ese domicilio, pues ese número estaba registrado en ese domicilio. Fue algo muy aterrador que en ese entonces me costó mucho tiempo de asimilar, de poder creer que yo lo había vivido, pues nunca me había sucedido nada paranormal en mi trabajo, ni en ningún otro lugar. Pero me ocurrió. No se confíen de nadie nunca. Es lo único que les puedo decir. Continuamos. ¿Cómo están?
Soy Gilberto y espero que se encuentren muy bien. Quiero compartirles mi historia que, aunque ya tiene tiempo desde que me sucedió, me sigue aterrorizando el recordar aquella extraña y tétrica noche. Yo soy de Argentina. En aquel entonces yo trabajaba para un restaurante de comida china como repartidor. Mi turno acababa a eso de las 11 de la noche, pues el restaurante cerraba a las 12, pero hasta las 11 se aceptaban pedidos a domicilio. En una de esas noches me tocó ir a entregar un pedido a un nuevo fraccionamiento de la ciudad, donde nunca había ido, pues aún habían muy pocas casas habitadas. Todas las demás casas estaban en construcción, y también aún habían muchos terrenos baldíos entre las casas. Fue lo primero que noté cuando entré a aquel fraccionamiento, pues estaba muy solitario. Incluso había cuadras enteras por las que pasé que estaban completamente abandonadas, pues solamente había construcciones en obra gris y alguno que otro terreno baldío. Por fin entré a la calle donde estaba la casa del pedido, pero se me hizo extraño que entre más avanzaba, más veía únicamente casas sin terminar. No se veía ninguna casa habitada aún. Recorrí toda esa larga cuadra y llegué al número de casa que se me había indicado. Era una casa que ya casi estaba terminada. Tenía ya las puertas y ventanas del primer piso, pero le faltaban las ventanas de la planta alta. Y aún no estaba pintada. Se veía que era una casa que apenas estaba en obra. Por eso se me hizo extraño que alguien hubiera ordenado comida a ese lugar. Y fue cuando comencé a pensar que tal vez había sido una broma, pues ya nos había pasado antes que nos mandaban a domicilios, y resultaba que los dueños decían que ellos no habían ordenado nada. Así que eso pasó por mi cabeza en ese momento, al ver aquella casa en esas condiciones. Así que ni siquiera me tomé la molestia de bajarme. Encendí de nuevo la moto para retirarme. Pero en eso, vi que alguien abrió la puerta de esa casa. Me quedé sorprendido cuando vi salir a un hombre que traía una máscara de perro. Se me hizo muy extraño, pues no estábamos ni cerca de Halloween. De hecho, era verano, así que no me dio buena espina. El hombre me saludó con la mano y después me dijo que él había sido quien encargó la comida, que por cierto era mucha. Eran 4 platos llenos a tope de comida china. Yo me bajé de la moto y caminé hacia donde estaba el tipo para entregarle el pedido. Pero en eso el hombre me dijo que lo esperara en la puerta, que iría a traer su billetera. Pero de pronto vi que alguien la abrió. Y era otro sujeto quien traía una máscara de cerdo. Y al fondo vi una mesa llena de personas. Todas traían una máscara de un animal diferente. Muy perturbadoras, por cierto. En medio de la mesa tenían velas, pues la casa aún no tenía luz. Les juro que ver aquello me puso la piel de gallina. Yo empecé a dar pequeños pasos para atrás, pues todo mi cuerpo, mi instinto, me avisaba que algo no andaba bien y que tenía que irme de ahí lo antes posible. Pero mientras me alejaba, el hombre que tenía la máscara de cerdo me invitaba a entrar y me preguntaba muy serio que por qué les tenía miedo. Yo no podía responder nada. El miedo no me permitía hablar, mientras todos los de la mesa se reían de mí. Se estaban burlando. Y de pronto escuché una carcajada que venía desde la planta alta de la casa. Era el hombre con máscara de perro, quien había salido al principio. Me observaba desde una ventana de la planta alta, mientras se burlaba de mí. Yo tiré los platos de comida. Como pude me subí a la moto, pero mientras trataba de irme, noté que venían persiguiéndome, burlándose de mí. No pudieron alcanzarme, pues yo aceleré lo más que pude. Y ya cuando logré salir de aquel fraccionamiento, llamé al local para informar lo ocurrido. Pero no hicieron nada.
No llamaron a la policía hasta el día siguiente, después de que yo les metiera presión. Pero la policía no encontró nada. Únicamente informaron que esa casa aún no estaba terminada y mucho menos habitada. Que no había rastros de que alguien hubiera estado allí. Y tampoco había ninguna mesa como yo había comentado. No supe qué pasó con aquellas personas ni lo que estaban haciendo en ese lugar. Pero sé que no era nada bueno. Y sé que yo no estaría aquí contándoles esto si ellos me hubieran alcanzado. Fue una escena muy tétrica. De verdad parecía que todos estaban locos. Y las máscaras hicieron todo aquello aún más perturbador. Hoy en día ya no vivo en esa ciudad. No sé si aquella casa ya está habitada, aunque me imagino que sí, pues de esto ya tiene varios años. Lo único que sé es que me dejaron un trauma que aún sigo trabajando en terapia. Y me hace bien compartir mi historia con la gente. Me ayuda a no sentirme solo en ese aspecto. Y desahogarme de esa horrible experiencia. A menudo me ocurren cosas buenas en mi vida diaria, pero cuando llega la noche, siento que no merezco ni un solo momento de felicidad o alegría. Es como una pesadilla, un recuerdo del pasado que nunca dejará de atormentarme, sin importar cuántas terapias tenga o cuántas veces intente distraerme para olvidarlo. Aquí, en estas palabras que escribo, quiero contarles cómo mis noches dejaron de ser tranquilas, y la mayoría del tiempo me siento la peor persona del mundo. Ocurrió en una época de mi vida hace más de 2 décadas, en la que trabajaba como repartidor de comida, cuando no existían estas aplicaciones de envíos. Un amigo me recomendó en el restaurante, ya que solo de ese modo contrataban personal. El sueldo era exageradamente elevado, y en el contrato especificaba que no podíamos revelar esa cantidad. Era una información completamente confidencial. No acatar eso provocaría problemas serios y hasta legales, en especial después de firmar. Siempre me pregunté cómo era posible que un restaurante común y corriente, sin nada extravagante, les asignara a los repartidores un sueldo como si fuesen cocineros profesionales o chefs conocidos y prestigiosos. Ya había recibido el consejo de mantener la boca cerrada, y lo acaté a la perfección incluso entre mis compañeros. Fue entonces cuando me asignaron el pedido que cambiaría mi vida para siempre. Mi propio jefe me lo asignó en persona, no envió a nadie. Me dijo palabras de motivación, alegando a que era uno de los mejores trabajadores. Yo no comprendía por qué me lo decía en ese momento, pero debo confesar que se sintió bien, y fui un poco más motivado a entregar el pedido. Al llegar me di cuenta de que la casa era demasiado lujosa, una mansión en pocas palabras. Admiraba la vivienda antes de tocar el timbre, cosa que al final ni siquiera pude hacer. Y sin darme cuenta, unas personas llegaron por la espalda y me pusieron un pañuelo en la cara que en pocos segundos provocó que me desmayara, sin poder hacer nada para evitarlo. No supe nada de mí hasta que desperté amarrado en una habitación oscura, iluminada solo con velas. Las paredes eran negras, pero alcanzaba a identificar símbolos pintados con rojo en ellas, como pentagramas y formas de demonios. Tuve una idea de dónde estaba, y entonces una mujer llegó escoltada por hombres con túnicas negras. Fue ella la que me dijo que me iban a sacrificar. Eran una secta que adoraba al demonio Abadón, el ángel destructor. Instantes antes de que actuaran con el cuchillo, apareció una mujer vistiendo túnica blanca, diciéndoles que yo no podía ser sacrificado, porque la inicial de mi nombre no correspondía con lo que el demonio quería ese mes. Pero la solución de esos infelices fue obligarme a llamar a uno de mis compañeros para que fuese a esa casa. Yo estaba completamente aterrado, pero para salvar mi vida como pude,
Lo convencí de que fuera asegurándole una buena propina. Casi media hora después llegó, y yo mismo vi cómo le hacían lo mismo que me hicieron a mí. Lo amarraron a una silla mientras a mí me soltaban, pero lo dejaron verme. Él supo, antes de morir, que quien lo metió en eso fui yo. Lloré, mientras ellos le provocaron heridas que no lo mataban al instante, sino que lo dejaban agonizando. Esto no fue un simple sacrificio, fue una tortura. Duraron 1 hora en eso, y finalmente falleció por perder tanta sangre. Me liberaron después de eso amenazándome que harían lo mismo con mi madre si hablaba. Meses después me enteré de que esa misma secta era la que financiaba el restaurante para el que trabajaba, y mi jefe era miembro de ellos. Inmediatamente nos mudamos sin dar aviso a mi trabajo, y afortunadamente hasta la fecha, nunca volví a saber nada de mi jefe o esa secta. Esos monstruos siempre estarán en mis pesadillas. Continuamos. Una entrega a domicilio me hizo darme cuenta de que en el mundo existen muchos misterios que el hombre todavía no descubre, o que descubrió y encontró la manera de mantenerlos en secreto. Sea cual sea la razón, hasta el día de hoy no me había atrevido a contarle nada a nadie, por el miedo a que pensaran que me estaba volviendo loco o que perdí la cabeza. Soy de México, y ocurrió cuando trabajaba como repartidor en un restaurante de comida rápida. Me la llevaba bien con todos, en especial con mi jefa, quien me daba buena parte de la propina al final del día y con quien tenía relaciones íntimas en secreto sin que nadie se enterara. A veces éramos los últimos en quedarnos en el restaurante, y lo hacíamos en la cocina. En otras nos íbamos temprano, y ella usaba la excusa de que me iba a dar un aventón solo porque le quedaba de paso y le gustaba conducir. Jamás supe si algunos compañeros se dieron cuenta de eso, y por miedo a ser despedidos no decían nada, pero no me importaba. Ella era muy linda, y con un buen cuerpo. Me alegraba las noches con solo verla y la manera tan coqueta en la que me hablaba. A pesar de todo eso, una noche le puso fin no solo a ese romance secreto, sino a mi labor en ese restaurante. Me habían asignado un pedido como cualquier otro. Me dieron un papel con la dirección y el nombre del que lo ordenó. La cosa es que, de camino a ese lugar, recibí una llamada de un hombre que aseguraba conocerme, y me dijo que me iba a dar una gran cantidad de dinero si esa comida que llevaba en el bolso no la entregaba donde debía, sino donde él me dijera para que se la comiera él. Yo le dije que fácilmente podría ayudarlo haciendo una llamada al restaurante para que le preparan algo nuevo y se lo llevaran en el menor tiempo posible. Pero insistió en que no, diciendo que sería más rápido si era esa que yo llevaba. Y entonces volvió a mencionar el dinero. Con eso me convenció y le dije que sí. Entonces me dio la dirección y cambié mi ruta, yendo rumbo a donde él me dijo. Tenía planeado darle una parte a mi jefa para no tener problemas, pero eso sería después. No sé por qué, pero recuerdo que cuando iba llegando me comencé a sentir extraño. Sentí un mal presentimiento y en más de 2 ocasiones casi pierdo el equilibrio de la moto y me caigo. Tuve suerte de que las calles estuvieran vacías a esa hora, o si no habría tenido un accidente grave. Llegué a donde aquel hombre me dijo, pero era un estacionamiento. En primera instancia no vi a nadie. Intenté llamarlo y entonces escuché el teléfono sonar. Seguí el sonido caminando lentamente. Por la forma en la que parecía estar escondido, en mi mente solo pasaba la idea de que tal vez el que me llamó estaba teniendo relaciones íntimas detrás de algún auto o adentro. Pero no fue así. Me asomé y miré entre 2 camionetas, y entonces vi la escena, que me perseguiría por el resto de mi vida.
Un cuerpo sin vida estaba en el piso, con el celular sonando a su lado, pero encima de él estaba un hombre, aparentemente un hombre, pero con pelaje negro en todo su cuerpo y con cierta longitud anormal de su torso, comportándose como animal, y lleno de sangre de ese pobre hombre que acababa de matar. Yo quedé congelado, y sin darme cuenta solté un suspiro ahogado que logró escuchar. Aquel hombre levantó la cabeza y me miró con esos ojos tan salvajes, pero sin vida, como si no sintiera emociones. No parecía un hombre disfrazado, era algo más, esa especie de nahual, chupacabras o alguna criatura de las leyendas que se dicen en los pueblos. Recuperando el control de mi cuerpo, retrocedí lentamente, tratando de no hacer ruido a pesar de que ya me había visto. Esa cosa gruñó, pero no se movió de su posición sobre el cuerpo inerte. Di media vuelta y me dirigí hacia mi moto, intentando no entrar en pánico. El motor encendió e inmediatamente aceleré, alejándome de aquel estacionamiento con el corazón latiendo a 1000 por hora. Mientras me dirigía de vuelta al restaurante, intenté calmarme y pensar en qué debía hacer. No podía volver allí como si nada hubiera pasado. Tenía que contarle a alguien, pero ¿a quién? ¿A la policía? ¿A mi jefa? ¿Quién me creería? Decidí que lo mejor era hablar con mi jefa. Ella siempre había sido comprensiva conmigo, y quizá podría ayudarme a encontrar una solución. Cuando llegué al restaurante, ella ya estaba cerrando. Su expresión se tornó de preocupación al verme tan alterado. Le conté todo, desde la llamada del hombre, que deducía que había sido esa cosa la que habló en ese momento, hasta la criatura en el estacionamiento. Sus ojos se agrandaron con cada palabra, pero no me interrumpió. Fuimos juntos a la estación de policía y relatamos la historia. Los oficiales parecían escépticos, pero la seriedad de nuestra voz y la coherencia en los detalles los convencieron de que al menos debían investigar. Al día siguiente, el noticiero local hablaba de un asesinato en un estacionamiento, pero no mencionaron nada sobre la criatura que vi. Me pregunté si las autoridades decidieron mantener esa parte en secreto para evitar el pánico, o tal vez sabían algo que yo no. Durante los días siguientes, me sentí observado, como si alguien estuviera vigilándome. Pasaron semanas y mi vida pareció volver a la normalidad. Me había tomado unos días, pero volví a trabajar en el mismo restaurante, intentando olvidar lo sucedido. Una noche, mientras cerraba el restaurante, mi jefa se acercó a mí, pero ya no en la forma que lo hacía antes, sino como si quisiera contarme algo. Y en efecto, esto fue lo que me dijo. La criatura que viste no es la única. Hay más de ellos. Mi tío pertenece a una sociedad secreta que se oculta entre nosotros. Ellos son brujos, o como muchos los conocen, nahuales. Algunos pueden ser tranquilos, pero hay otros como ese que viste, que pueden ser muy peligrosos. No puedes decir nada de lo que viste, pues podrías estar en mucho peligro al querer hacer público tu avistamiento. Quedé atónito, sin poder procesar lo que me estaba diciendo. No sabía qué hacer o decir. Me quedé sin palabras, y solamente le dije que me tenía que ir. Al día siguiente recibí un mensaje de ella, diciéndome que no me volviera a presentar en el trabajo, que era lo mejor, y nunca más volví a saber de ella. Desde ese día, vivo con la certeza de que el mundo es mucho más misterioso y peligroso de lo que jamás imaginé. Quizá nadie crea mi experiencia, pero yo sé lo que vi. Gracias, Glenn. Buenas noches. Continuamos. Una noche única me hizo pensar
que a veces en las personas se ignora la salud mental creyendo que no es importante. Y eso conlleva a que se desarrollen mentes tan perversas, que terminen transformando a personas en psicópatas desquiciados, capaces de cometer tragedias, que al final terminan disfrutando. Es ese pensamiento el que me dejó aquella noche que nunca olvidaré. Parecía un día como cualquier otro. Apenas llevaba trabajando pocos días con la aplicación de Rappi, recomendado por unos amigos a los que les iba más que bien. Y eso me animó a unirme. Me sentía cómodo. Las comisiones y propinas eran bien pagadas. No me podía quejar. Ese dinero ayudaba mucho en casa, ya que no pude ser admitido en ninguna universidad por bajo rendimiento en los exámenes de admisión. Mis padres estaban más que molestos, pero el trabajar me ayudaba mucho. Los fines de semana por la mañana estudiaba, haciendo un curso de informática. Mi padre tenía un contacto que decía que, al terminar, podía conseguirme un buen trabajo en la empresa para la que trabajaba. Y era una buena motivación sin duda alguna. Fue una noche cuando llegó la notificación de un nuevo pedido, el cual acepté de inmediato y entonces fui al restaurante a buscarlo. Mientras esperaba, allá mismo me dijeron que al parecer, la aplicación había estado presentando problemas, ya que la dirección se cambió en más de 2 ocasiones. Pero la misma persona que lo pidió la confirmó, así que todo estaba en orden, y se esperaba que el error con la dirección no se repitiera. Me entregaron el pedido y comencé la ruta hacia el lugar, tal y como aquel hombre me dijo en el restaurante. La dirección se cambió en 3 ocasiones diferentes, y al final me desorienté. No podía ir de un lado para otro, así que decidí llamar al que lo ordenó, y me contestó una chica que me confirmó una nueva dirección, y fui hasta allá. Llegué a la casa y me acerqué a la puerta para tocar. Fue entonces cuando me impacté al ver que la chica que salió tenía toda la ropa llena de manchas rojas. Era evidente a qué pertenecía. Yo estaba a punto de correr, pero de pronto sacó una pistola escondida detrás en su espalda, lo que me dejó totalmente inmóvil. Me miró con una mirada fría, pero a la vez sonriendo, diciéndome que entrara, y si me negaba me iba a vaciar todo el cargador sin pensarlo. En su mirada vi la seguridad que tenía, y me convencí de que no me estaba mintiendo. Decía la verdad, y subestimarla me hubiera costado la vida. No podía arriesgarme a correr y recibir disparos en la espalda, muriendo de una manera tan horrible. Así que entré y ella cerró la puerta. Me llevó a la sala, donde vi otra escena igual, o peor de perturbante que en la entrada. Un joven estaba tirado en el suelo, bañado en un charco de sangre. Me dijo que era su novio. Mi cuerpo temblaba, pero no quise demostrarle miedo. Sentía que si lo hacía entonces correría más peligro y el siguiente en perder la vida sería yo. Me llevó hasta la mesa y vi un tablero de la Ouija sobre este. Esta mujer me contó que lo convenció de jugar, pero que al hacer esto, abrieron la puerta a un demonio que se comunicaba con ellos, y este la obligó a cometer semejante tragedia. En un momento de lucidez de ella, parece que logró vencer al demonio para hablar por su cuenta. Parecía que no comprendía bien lo que estaba pasando, pero me gritó que llamara a la policía. En eso sacó su teléfono, llamó a la policía y dio su nombre, el de su novio, la dirección de la casa y lo que había ocurrido esa noche. Antes de colgar les dijo que yo era inocente de todo, y entonces lo hizo. Se quitó la vida con el arma. Comencé a gritar sin control hasta que la policía llegó y me retiró del lugar. Después de investigar todo y revisar las cámaras de la casa, confirmaron que nada tuve que ver en eso y me dejaron ir. Nunca debemos ponernos en peligro con situaciones que no comprendemos, pero sobre todo,
con temas oscuros y diabólicos. Gracias por escuchar mi historia. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Esto ocurrió en el 2004. Recuerdo que cuando comencé a estudiar en la universidad, me quedaba un poco corto de dinero ante todo lo que se me exigía, sin mencionar el tema de pasajes y las veces que me tocaba comer allá. Así que decidí comenzar a trabajar como repartidor de comida para un restaurante al norte de la ciudad. Mi nombre es Leo, y desde Colombia les comparto mi historia. La verdad es que en ese trabajo me iba bien. El sueldo era modesto, pero mi jefe sabía mi situación y me colaboraba con algo extra. Sin embargo, una entrega especial, diferente y única, me hizo vivir lo que hoy considero una de las experiencias más terroríficas de mi vida, que por nada del mundo me gustaría repetir. Era una noche normal. Recién había llegado ya que me tocó presentar parciales. Me había pasado toda la semana estudiando, y me sentía nervioso porque todos mis compañeros no dejaban de decir que ese profesor era de los peores, que fácilmente nos podría hacer reprobar la asignatura si se le diera la gana. Debo confesar que sentí que me preparé más que suficiente, y respondí a las preguntas con mucha seguridad. Eso me motivó en el trabajo, y mi jefe se dio cuenta de eso. Esa noche debía llevar como unos 4 domicilios, cuando entonces me dijo que dejara de hacer envíos. De hecho, me propuso que me tomara un descanso, porque pronto saldría una entrega especial que estaba guardando solo para mí. Le pedí detalles sobre eso, pero se negó a decírmelos. Por mi mente solo pasaba la idea de una buena propina, y era lo que me podía esperar si era tan especial como él me decía. Finalmente llegó el momento. Me llamó por teléfono y me dijo que llegara al estacionamiento de la parte de atrás con el bolso del restaurante, donde ponía las comidas que llevaría. Así lo hice, y lo vi con una bolsa donde estaba el pedido. Me lo entregó, me dio la dirección y me dijo que tuviera mucho cuidado, que no hiciera nada fuera de lo normal, y me limitara a hacer la entrega para regresarme lo más rápido posible. Antes de irme, me dijo que eso que iba a ver no se lo podía mencionar a nadie por nada del mundo, y que al momento de dejar la casa lo mejor era olvidarlo, y que ni siquiera se lo dijera a él. Todo estaba raro, pero cuando me dijo cuánto me iban a dar de propina, la cosa cambió. Era muy buen dinero y no lo iba a rechazar ni de chiste, así que alisté el pedido en el bolso y me dirigí hacia la dirección que mi jefe me dio. No dejaba de pensar en que esa entrega era muy diferente a todas las que había hecho desde que comencé a trabajar con él. Había algo raro en todo eso, pero decidí no quebrarme la cabeza pensando en eso. Finalmente llegué a la casa y me llevé una gran sorpresa. Estaba curiosamente muy alejada de las demás, retirada. Las luces estaban apagadas, dando la impresión de que adentro no había nadie. Sin embargo, los números de la casa eran los mismos anotados en el papel que mi jefe me dio, así que debía ser allí. Me bajé de la motocicleta y subí los escalones que conducían hacia la puerta. Parecía una vivienda en ruinas, abandonada. Se sintió un poco turbio el estar allí, pero ese era mi trabajo. Toqué la puerta una vez y nadie salió, pero a la segunda, esta se abrió por sí sola, y desde adentro escuché una voz que me dijo que entrara y pusiera el pedido en la mesa, que ahí mismo estaba el dinero y la buena propina que se me prometió. No tuve quejas con eso, y menos al darme cuenta de que se trataba de una voz de mujer, solamente que el lugar olía muy mal, pero con esa paga fue lo que menos me importó. Las luces de afuera me permitían ver la mesa, pero al entrar en la casa, se encendieron unas velas que me permitieron una vista más clara del lugar. Me concentré tanto en la mesa que no volteé a mirar a otro lado. Puse ahí la comida y agarré el dinero, sin siquiera contarlo porque era mucho,
pero dividí lo que le tenía que devolver a mi jefe de la propina inmediatamente. Cuando giré la mirada al resto de la sala, quedé impactado con lo que vi. No sabía si llamarla mujer o deformidad. Su piel la tenía excesivamente llena de arrugas, pocos mechones de cabello entre su cráneo y saliendo de sus axilas. Estaba completamente desnuda y su postura era muy encorvada. Caminaba sin la necesidad de un bastón, aunque pareciera que lo necesitaba. Pero había algo aún peor al lado de ella. Un altar lleno de partes humanas y animales. Algunos eran solo huesos y otros ya pudriéndose con un olor asqueroso. Yo quedé paralizado sin poder hablar, temblando y con la mente en blanco. No emití ni un solo sonido. Fue esa cosa la que habló y sonrió, al parecer contenta de que ya tenía el paquete, y con una frialdad simplemente me dijo que me fuera. Ver tantas partes humanas me hizo pensar que, si ella fue capaz de acumular tantos cuerpos ahí, entonces yo también podría terminar ahí si hacía algo que la perturbara. Así que lo mejor era irme mientras todavía tenía la oportunidad. Así lo hice. Y cuando me aparté lo suficiente, saqué mi teléfono para llamar a la policía. Les dije todo lo que sabía y me dijeron que no me moviera de ahí, que pronto llegaría una patrulla. Esperé no sé cuánto tiempo, pudo ser muy poco, pero para mí fue eterno, hasta que en la esquina vi un auto acercándose. Pero me llevé una gran sorpresa cuando al acercarse, vi que era mi jefe. Se bajó rápido del auto y arrebató mi teléfono, diciéndome que no volviera a cometer ese error, que olvidara lo que vi, y regresara al restaurante haciendo como si nada hubiera pasado. Yo le agradaba, pero podría irme muy mal si decía algo. No comprendía lo que acababa de suceder. Al parecer la policía estaba coludida en esta situación, pero no quise meterme más al asunto. Deduje que si seguía indagando la iba a pasar mal. Así que no tuve otra opción. Llegué al restaurante y al cabo de media hora llegó mi jefe, e hicimos como si nada. Lo único que puedo deducir es que mi jefe le pedía trabajos a esa bruja para asegurar el éxito de su restaurante, al igual que la policía, que solo ellos sabrán por qué estaban metidos en esta macabra situación. Quizá también pedían protección, o algo más oscuro. 2 semanas después renuncié. Mi nombre es Joel, y llevo años trabajando de repartidor. Te acostumbras a los barrios difíciles, a las horas incómodas y a los clientes raros. Aprendes a dejar el miedo de lado. Pero hubo una noche, hace un par de meses, que todavía me cuesta entender. Fue una experiencia que me dejó con una incomodidad que no he podido sacudirme. Algo que ahora me recuerda que a veces no tienes todas las respuestas. Era mi último pedido de la noche, pasada la medianoche, y estaba listo para irme a casa. Pero entonces entró una orden inesperada. Déjala, ya es tarde, pensé, pero por alguna razón acepté. La dirección estaba en un barrio que no conocía muy bien. Era una zona algo retirada de las rutas comunes, un edificio de apartamentos en una calle que rara vez pasaba. Al llegar, la primera impresión me puso incómodo. Era uno de esos edificios antiguos, como si ya nadie se molestara en cuidar el lugar. Todo estaba apagado, salvo una única luz amarilla en la entrada, que parpadeaba ligeramente. Lo primero que hice fue mandar un mensaje al cliente para confirmar el número de apartamento. Contestó casi de inmediato. Déjalo en la puerta del edificio y avísame cuando termines. No pensé mucho en eso. Era algo que algunos clientes pedían, especialmente si no querían contacto directo. Bajé de la moto, tomé la bolsa de comida y caminé hacia la entrada, que estaba extrañamente tranquila, ni un solo sonido.
Justo cuando estaba por dejar el pedido, recibí otro mensaje. No en la entrada. Déjalo en el cuarto piso al final del pasillo. No tenía ganas de subir, menos aún sin ascensor, pero algo me hizo aceptar. Supuse que sería alguien mayor o con alguna dificultad. Empecé a subir, piso por piso, y a medida que avanzaba el silencio se volvía cada vez más pesado. Era raro, porque los edificios viejos siempre tienen ruidos, el crujir de la madera, alguna tubería vieja, los sonidos de otros apartamentos. Pero ahí, nada. Cada piso parecía más solitario que el anterior. Cuando llegué al cuarto piso, un largo pasillo mal iluminado me recibió. El silencio en este punto era tan absoluto que mis pasos parecían amplificarse. Al llegar al final del pasillo, encontré una puerta entreabierta con un destello de luz dentro, apenas lo suficiente para distinguir la entrada. Me paré frente a ella, esperando que el cliente apareciera, pero no se veía nadie. Mandé otro mensaje avisándole que estaba ahí, esperando que me diera alguna señal. Nada. Fue entonces cuando escuché una voz, suave, como un susurro desde dentro de la habitación. Decía mi nombre. Sentí un escalofrío. Me quedé quieto, sin entender. No había mencionado mi nombre en los mensajes. Llamé en voz baja. Disculpa, ¿pediste la comida? Pero nadie respondió. Solo silencio. El aire en el pasillo estaba helado, y esa puerta abierta parecía estar esperando algo de mí. Algo que, sin razón aparente, me daba un miedo irracional. Sentí que lo mejor era dejar el pedido en el suelo e irme. Lo puse ahí y di un paso atrás. Pero en ese momento llegó otro mensaje. Entra, por favor. Solo un momento. No sé por qué, pero algo en mí quiso dar media vuelta y bajar las escaleras tan rápido como pudiera. Me había metido en situaciones raras antes, pero esa... Había algo en ese lugar que me daba una incomodidad distinta. Dudé unos segundos, pero luego decidí largarme. Comencé a bajar las escaleras y fue cuando escuché pasos detrás de mí. Era como si alguien me siguiera. No quise voltear. Aceleré el paso, y los pasos detrás de mí hicieron lo mismo, cada vez más cerca. Llegué al primer piso sin siquiera respirar, pero no había nadie cuando me atreví a mirar atrás. Solo el eco de mis propios pasos. Salí del edificio y en ese momento sentí un alivio momentáneo. Estaba ya casi en la moto cuando una sensación extraña me hizo mirar hacia arriba, hacia el cuarto piso. Había una figura en la ventana. Era alguien alto, sin detalles claros. Me quedé mirándolo un segundo, intentando distinguir su rostro, pero era como si algo en la penumbra lo cubriera. Entonces, lentamente, esa figura levantó una mano y me saludó. Fue algo que hizo de una manera lenta, antinatural, como si me despidiera. Subí a la moto y arranqué sin siquiera pensar en nada más. Solo quería irme de ahí. Pero el camino de regreso fue igual de extraño. A pesar de que ya estaba lejos, sentía que había algo detrás de mí. Esa sensación de que algo te sigue, como si de alguna forma estuviera esperando un momento para aparecer de nuevo. Cuando llegué al restaurante y le conté a mi jefe lo que pasó, pensé que se iba a burlar. Pero en lugar de eso, se quedó callado, escuchando. Y cuando terminé, me miró y dijo en voz baja: «No eres el primero al que le pasa eso ahí». Me contó que, hace años, un cliente frecuente de ese restaurante vivía en ese mismo edificio. Era un hombre mayor, solitario, que siempre pedía la misma comida cada noche. Una noche los vecinos lo escucharon gritar, pero cuando la policía llegó ya no había nadie. Nadie volvió a verlo. Desde entonces los repartidores que van a esa dirección cuentan cosas similares. Esa noche dejé el trabajo. No fue el primer pedido raro que hice, pero sí el único que me hizo sentir así, como si algo me hubiera seguido desde el edificio.
No volví a pasar por esa calle ni a mirar hacia el cuarto piso. Y aunque han pasado meses desde esa noche, aún me pregunto qué habría pasado si hubiera cruzado esa puerta. Si hubiera entrado al cuarto piso para enfrentarme a lo que, o quien fuera que estuviera esperando. Buenas noches, Glenn. Te escucho desde España. Yo nunca fui de creer en cosas raras ni en historias de fantasmas. Pero lo que me pasó una noche me cambió un poco la forma de pensar. Trabajo como repartidor de comida en bicicleta, y a estas alturas ya tengo experiencia en andar por toda la ciudad, entregando a toda clase de personas y lugares. Pero una noche, un pedido me dejó una de esas sensaciones que no se te quitan por mucho tiempo, como un mal presentimiento que se queda pegado. Fue un martes, un día normal. Había estado haciendo entregas toda la tarde y ya estaba por terminar mi turno. Eran como las 9:30 de la noche cuando me llegó un pedido más. La dirección quedaba en el centro, a un par de cuadras de donde estaba, así que no dudé en aceptarlo. Era una casa que no recordaba haber visto antes, pero al ser tan cerca pensé que no tendría mayor complicación. El pedido era bastante grande, lo suficiente para suponer que alguien estaba preparando una reunión o algo así. Nada del otro mundo. Sin embargo, había una nota en el pedido que decía: dejar la comida en la puerta nadie abrirá. Al principio no le di importancia. No sería la primera vez que un cliente pedía dejar el pedido sin contacto. Llegué al lugar en unos minutos. La calle estaba tranquila y la casa, aunque era como cualquier otra del vecindario, tenía un aspecto algo más oscuro, como si llevase años sin mantenimiento. Estaba casi toda apagada, excepto por una luz tenue al fondo, visible desde el portón. Me acerqué a la puerta y dejé las bolsas en el suelo, como decía la nota. Pero justo cuando me di la vuelta para irme, algo me hizo voltear de nuevo hacia la casa. No sé si fue una especie de curiosidad o solo una mala sensación, pero al mirar hacia el fondo del pasillo que daba a la entrada, vi una figura parada, como la silueta de un hombre. Estaba lejos y no alcanzaba a ver su rostro, pero claramente alguien estaba ahí, inmóvil, como esperando o vigilando. Pensé que sería el dueño o alguien que vivía allí, pero si era así, ¿por qué no me había dicho algo? Me quedé observando por un segundo más, pero sentí que algo estaba mal. Subí a mi bicicleta y me fui rápidamente. Al día siguiente, durante mi turno, me llegó un aviso del restaurante. El cliente había llamado para quejarse de que nunca le llegó su pedido. Estaba seguro de haberlo dejado en la puerta, pero decidí llamar al número registrado para confirmar. Lo raro fue que la llamada nunca pasó. Era como si el número ya no existiera. Solo escuchaba un tono vacío, como si la línea estuviera muerta. Eso me dejó inquieto. Para asegurarme de que no había ningún error, decidí regresar al lugar en mis tiempos libres y ver si alguien me atendía. Llegué a la casa de nuevo y toqué el timbre varias veces, pero nadie abrió. La puerta seguía cerrada y por más que insistí no obtuve respuesta. Me sentí un poco tonto por estar insistiendo tanto, así que al final decidí alejarme y dejarlo en paz. Sin embargo, esa noche, algo en mi cabeza seguía dándole vueltas al tema. No podía dejar de pensar en la silueta que había visto la primera vez. Para mí, eso había sido algo tan claro y a la vez tan extraño. Decidí hablar con un par de amigos, y uno de ellos, al escuchar mi historia, me dijo que esa casa tenía fama de estar abandonada. Según él, nadie había vivido allí en años, y la última vez que alguien se había mudado fue solo para irse de inmediato. Aparentemente, varios vecinos la consideraban una casa maldita. Aquella misma semana recibí otro pedido para esa misma dirección. Esta vez era una orden pequeña, un par de bebidas y algo de comida. Me acordé de lo que había escuchado y quise negarme a hacer la entrega, pero era mi trabajo. Tomé el pedido y volví a esa calle. La casa estaba en el mismo estado, con las luces apagadas y esa quietud que me ponía los nervios de punta.
Dejé la bolsa con la comida en la puerta, y al girarme para irme, escuché un sonido leve, como un golpe seco proveniente del interior. Mi corazón empezó a latir más rápido, y por un momento me convencí de que era solo mi imaginación. Pero de pronto escuché algo más. Un leve susurro, como si alguien estuviera hablando, apenas audible. La curiosidad me ganó y me acerqué un poco para intentar escuchar mejor. No pude entender lo que decían, pero los murmullos venían desde el fondo, como si varias voces se mezclaran al mismo tiempo. Decidí no quedarme un segundo más y me fui de allí, sintiéndome cada vez más incómodo. Un par de días después, empecé a investigar más sobre la casa. No había información clara sobre quién era el propietario, y algunos vecinos con los que hablé me dijeron que a veces veían luces prendidas y sombras moviéndose dentro de la casa, a pesar de que, según todos ellos, estaba abandonada. A partir de esa noche no volví a recibir pedidos de esa dirección, y eso me dejó con más dudas. Empecé a pensar que, tal vez, alguien se había dado cuenta de que algo no estaba bien, o que el pedido había sido hecho por alguien que no quería que nadie más se enterara. Lo peor vino después. En una de mis entregas por esa zona, un hombre mayor me llamó desde su ventana. Me preguntó si yo era el mismo repartidor que había dejado comida en aquella casa. Al responder que sí, el hombre se persignó y me dijo que hacía tiempo alguien había encontrado restos en esa propiedad, como de animales sacrificados o cosas así. Supuestamente, años atrás, hubo quienes intentaron hacer rituales, y que desde entonces, la casa había quedado marcada, como él decía. Cuando le conté sobre la figura que vi, me miró serio y me dijo: «Esa casa no está vacía. Nunca ha estado vacía». Desde entonces, cada vez que paso cerca de ese lugar, me invade una sensación de incomodidad. Algo se quedó conmigo, como una marca o un mal presentimiento. No tengo pruebas, pero esa noche, algo o alguien estaba ahí dentro. Desde entonces evito pasar cerca. No sé si el pedido que entregué era para alguien más o si algo estaba jugando conmigo. Pero una cosa es segura: nunca olvidaré esa silueta en la oscuridad. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Me llamo Antonio. A mediados de los 80, cuando era joven y recién me había mudado a la ciudad, conseguí un trabajo como repartidor en una pizzería. Era la primera vez que vivía lejos de mi pueblo, en un lugar más grande, con calles enredadas y barrios a los que apenas me estaba acostumbrando. No existían los teléfonos inteligentes ni las aplicaciones de mapas, así que nos guiábamos con un mapa de papel que me había prestado el jefe, y en las direcciones que los clientes anotaban siempre había un detalle o alguna referencia para no perderse. Aquella noche, cerca de las 9, un cliente llamó para pedir una pizza y una soda. El encargo era para un lugar un poco retirado, en un ejido al que nunca había ido. Al jefe no pareció hacerle gracia cuando le dieron la dirección, pero como estaba solo me pidió que fuera. «No tardes y regresa rápido», me dijo con un tono raro, casi como si estuviera dándome una advertencia. Salí en la bicicleta con el pedido bien asegurado en la mochila. El viaje me estaba tomando más tiempo del que esperaba. Cada vez estaba más oscuro y desolado el camino. No había muchas casas por ahí, solo terrenos baldíos y árboles que se mecían con el viento, sin más luz que la de las farolas de la carretera, cada vez más espaciadas entre sí. Miraba el mapa intentando orientarme, pero con la falta de referencias claras, empezaba a sentirme perdido. Me detenía a cada rato tratando de encontrar algún punto que coincidiera con lo que había anotado en el papel, pero nada. Después de dar un par de vueltas sin encontrar nada, llegué a un sendero de tierra que parecía conducir a una casa. No estaba seguro si debía seguir, pero tenía la esperanza de que alguien allí pudiera darme indicaciones. La casa estaba a unos 20 metros rodeada de hierba alta y parecía en un estado lamentable.
las paredes con grietas, las ventanas rotas o tapadas por tablas viejas, y el techo a medio derrumbarse. Ahí me di cuenta que tal vez alguien me había dado mal la dirección, o solo se trataba de una broma. Justo cuando estaba a punto de darme la vuelta escuché un grito fuerte y claro de puro sufrimiento que parecía venir de la casa. Me congelé al escuchar ese sonido tan horrible. Miré alrededor pensando que tal vez alguien había escuchado lo mismo que yo, pero no había nadie. Estaba solo en medio de la nada, y esa casa que de lejos parecía abandonada, ahora sabía que algo muy malo estaba ocurriendo ahí adentro. Hubiera querido salir de ahí, pero la necesidad de querer ayudar y algo de torpeza hicieron que decidiera quedarme. A veces uno actúa por puro impulso, y eso fue lo que me pasó. Avancé un poco agachado hacia una ventana rota por la que podía ver un destello de luz en el interior. Cuando me asomé, me encontré con algo que nunca pensé ver en mi vida. Dentro de esa casa había un grupo de personas vestidas con túnicas rojas, todos de pie rodeando una mesa. Esta no era una mesa cualquiera, parecía más un altar. Sobre ella había una persona tendida completamente inmóvil, y alrededor de él esas figuras encapuchadas murmuraban algo, un canto sombrío y en coro muy perturbador. No era español o alguna lengua que reconociera. Las palabras parecían cargadas de algo maldito, y el tono en que las pronunciaban era tan macabro. La figura sobre la mesa tenía el rostro cubierto, y aunque apenas podía ver, me dio la impresión de que estaba inconsciente. O peor aún, ya sin vida. Me quedé petrificado al darme cuenta de que esas personas no estaban ahí por accidente. Tenían todo preparado para lo que parecían rituales horribles de los que nunca me imaginé presenciar. Desde donde estaba alcancé a ver objetos metálicos y cuchillos, además de marcas pintadas en el suelo que parecían símbolos extraños, dibujos que parecían haber sido hechos con algo oscuro y seco, como si fueran manchas de sangre. Mis manos empezaron a temblar y mi respiración se aceleró. Quise salir corriendo, pero algo me hacía seguir mirando. Apenas podía creer que aquello estuviera pasando tan cerca de mí. A cada segundo sentía que la situación se volvía más peligrosa. Y de pronto, uno de los encapuchados levantó la cabeza y dirigió su mirada hacia la ventana. Hacia mí. Lo vi claramente. Su rostro estaba en sombras, pero noté el destello de sus ojos. Y juraría que sabía que estaba ahí. Me miraba fijo, como si hubiera sentido mi miedo al estar observándolos. Sin pensarlo dos veces, me fui corriendo de ahí. Salté de la ventana y me subí a la bicicleta como pude, mientras escuchaba gritos de esas personas queriendo salir para atraparme. El camino de regreso fue un infierno. Pedaleaba con todas mis fuerzas, con la vista clavada al frente, sin atreverme a mirar atrás. Me dolían las piernas, pero no me detuve hasta que llegué al restaurante donde trabajaba. Cuando entré apenas podía hablar. Las palabras se me atoraban y estaba tan alterado que el jefe se acercó para calmarme. Le conté lo que vi, los gritos, las túnicas, el hombre en la mesa, todo. Solo que su reacción no fue la que esperaba. En lugar de mostrarse alarmado o dispuesto a llamar a la policía, mi jefe me miró en silencio, como si estuviera decidiendo qué decirme. Luego, sin mirarme a los ojos, dijo: «Es mejor que no hables de esto, Antonio. Esas cosas, lo mejor es no meternos o nos puede ir muy mal». Después de escuchar eso, no supe qué responder. Lo miré sin entender, esperando una explicación que nunca llegó. Y al final solo me marché. Esa noche no dormí. Me la pasé despierto, con el sonido de esos cánticos y los gritos retumbando en mi cabeza. No sé cuánto tiempo estuve ahí, en la cama, tratando de convencerme de que todo había sido una mala jugada de mi imaginación. Pero no pude. Aquello fue real, y lo peor era que parecía que mi jefe sabía algo.
Al día siguiente decidí renunciar. No podía volver a ese lugar ni a esa bicicleta que había usado para llegar a esa casa maldita. Desde entonces dejé de hacer preguntas. Preferí seguir adelante y olvidarlo, pero hay cosas que uno nunca olvida. Han pasado muchos años, pero en las noches en que el silencio se hace pesado, recuerdo esa mirada desde la ventana, esos cánticos extraños, y el rostro de ese hombre que solamente emanaba maldad. A veces me pregunto qué fue de ese lugar, si alguien más llegó a ver lo mismo que yo, o si esa casa sigue ahí, escondida, esperando a que alguien más sienta la misma curiosidad que me llevó a asomarme. La ciudad cambió mucho desde entonces, pero siempre me quedará la duda de qué fue lo que vi esa noche, y por qué mi jefe pareció saberlo también. No volví a saber nada del jefe ni del restaurante, y hasta hoy he mantenido esa experiencia en silencio. Gracias por compartir mi historia. Mi nombre es Oscar, y lo que voy a contarles es algo que me dejó marcado. Es la razón por la que, aunque sigo trabajando de repartidor, ya no acepto pedidos en ese edificio, ni en ningún otro que me recuerde un poco a aquel lugar. Era una noche tranquila, de esas en las que el trabajo de repartidor se vuelve casi automático. Recuerdo que ya iba terminando la jornada, con los últimos pedidos antes de volver a casa. Cansado, acepté uno que parecía sencillo, apenas a unas cuadras de donde estaba. Era para el edificio de departamentos Flores, una construcción vieja en pleno centro de la ciudad. Yo no suelo fijarme mucho en la estética de los lugares, pero desde el primer momento, ese edificio tenía algo que se sentía raro. Las luces parpadeaban, y los pasillos estaban llenos de humedad y ese olor a cosas viejas, acumuladas. Cuando llegué, el cliente ya estaba en la puerta. Un hombre mayor con gafas oscuras y ropa que parecía de otra época me esperaba. Su aspecto era algo extraño, pero he aprendido a no juzgar a nadie. En este trabajo te encuentras con todo tipo de personas. Me recibió con una sonrisa nerviosa y me pagó. Pero justo cuando le entregué la comida, me pidió un favor. Joven, ¿podrías llevar una caja al apartamento 305? No es nada complicado y claro, te pagaré una buena propina. Me mostró una caja pequeña de cartón viejo, sin etiquetas ni nada que indicara su contenido. Lo dudé por un segundo, pero la generosa propina me convenció. Acepté el encargo y el hombre me dio las gracias con una voz temblorosa. Me dio una especie de advertencia que luego se me quedaría grabada. No abras la caja, solo déjala en la mesa y sal de inmediato. Subí las escaleras hacia el tercer piso. Cada paso se sentía más pesado, y aunque el edificio estaba casi vacío, en ese piso había una atmósfera opresiva, como si las paredes mismas guardaran algo. Llegué al 305 y apenas me acerqué a la puerta, un olor fuerte me golpeó. No era solo humedad, era algo metálico, como si hubiera algo viejo y oxidado detrás de la puerta. Golpeé un par de veces, y nada. Estuve a punto de dejar la caja en el suelo, pero justo en ese momento, escuché una voz, baja, apagada, pidiendo que entrara. La puerta estaba entreabierta como si alguien la hubiera dejado así a propósito. Me quedé paralizado unos segundos, pero el deseo de terminar rápido con el encargo me ganó. Empujé la puerta y entré. El departamento estaba prácticamente vacío, solo unos pocos muebles cubiertos de polvo y un televisor viejo encendido pero sin señal. La pantalla era puro ruido blanco y el leve sonido de estática resonaba en todo el lugar, haciendo que me sintiera más incómodo. Caminé hasta la mesa del salón, y justo cuando iba a dejar la caja, la voz se escuchó otra vez, advirtiéndome: «No mires hacia el pasillo». El tono de la voz tenía algo de desesperación. Quise convencerme de que se trataba de alguna broma, pero no podía sacudirme la sensación de que había algo profundamente erróneo allí. De todos modos, dejé la caja en la mesa, dándome la vuelta para salir lo antes posible.
Mientras caminaba hacia la puerta, mis ojos se desviaron por accidente hacia una pequeña mesa a un lado. Había una fotografía enmarcada, pero lo que vi en ella me heló. Era el mismo hombre que me había recibido en la entrada, pero con un grupo de personas que llevaban una expresión sombría, todos vestidos de manera anticuada, casi como si la foto fuera de otra época. Al reconocer su rostro sentí un escalofrío que me recorrió la columna. Su expresión en la foto era diferente, casi vacía. Intenté apartar la vista, pero algo en esa imagen me incomodaba. Cuando finalmente salí del departamento, bajé las escaleras casi corriendo. Me topé con el conserje, un hombre de unos 50 años, con el que ya había intercambiado un par de palabras antes de subir. Sin saber muy bien qué decir, le mencioné el extraño encuentro con el hombre en la entrada, y le comenté sobre el apartamento 305. En cuanto mencioné el número, su expresión cambió drásticamente. Me miró serio, con una mezcla de advertencia y lástima en los ojos. Joven, en el 305 no vive nadie desde hace años. El último inquilino era un hombre mayor que murió hace tiempo, en circunstancias extrañas. No supe qué responder. ¿Cómo podía haber muerto alguien si yo acababa de verlo en la entrada? Intenté aclarar mis pensamientos, pero no lograba entender lo que el conserje me decía. Decidí no darle muchas vueltas al asunto. Había cumplido con el encargo y solo quería irme de allí. Cuando llegué a casa, todavía con el malestar en el cuerpo, decidí buscar información sobre el edificio y el 305, más por curiosidad que por otra cosa. Fue entonces cuando encontré una noticia de hace años sobre un incendio en el apartamento. Resulta que varias personas habían fallecido en ese departamento en los años 80, y una de las víctimas era un hombre que coincidía perfectamente con la descripción del cliente que me había pedido el favor. Decían que era alguien reservado, que no salía mucho de su apartamento y que siempre pedía a los vecinos pequeños favores, como recoger algún paquete o mover alguna caja. A partir de esa noche, cada vez que pienso en el edificio Flores, me siento extraño, como si aún me quedara algo pendiente allí. Esa caja que dejé en la mesa, el televisor encendido sin razón y la fotografía en blanco y negro. Todo se quedó grabado en mi mente. Decidí no volver a pasar por ahí, pero sé que, de algún modo, ese lugar sigue estando en mi cabeza. Y no sé si algún día podré dejar de preguntarme quién era realmente el hombre que me recibió esa noche.